Porque conmigo está Rubén Darío Murgas, periodista, comunicador de mucha experiencia, y lo he traído exactamente, Rubén Darío, porque, ¿sabes? Pareciese que el periodismo nacional ahora mismo está bajo la lupa, con este caso de Álvaro Alvarado y todo lo que se está distribuyendo, despidos masivos en todos los medios, cierre del noticiero más viejo de televisión. ¿Sabes? ¿Nos ganaron las redes sociales? ¿O crees que este es el primer síntoma de esa enfermedad? No, yo creo que ha habido un terremoto en los medios, ¿no? Y tú que eres un todoterreno, yo me considero ya un todoterreno porque también he hecho mi aventura en televisión y empecé en la prensa escrita y he encontrado en la radio una razón de ser y además he descubierto algo, que la radio se ha fortalecido con la tecnología, o sea, no se ha debilitado. Claro. Sin embargo, la tecnología ha debilitado a la prensa impresa y a la prensa televisiva. Y a la prensa televisiva. Pero cuando nosotros vemos que la radio, los aparatos de radio son los celulares ahora, y yo descubro que hoy ayer me encontré con un amigo que vive en Suiza y me dice, te oigo todos los días. Todos los días en la noche por mi celular o por la computadora. Entonces allí descubro la realidad de lo que está pasando, Fernando. Tú estás en una tremenda oportunidad que es Next TV, que además tienes un buen producto que es KW Continente. Sí. Y ojalá no les pase a ustedes lo que le pasó al gran imperio mediático que es Metcon. ¿En qué sentido? Que cuando surge RPC Televisión, descuidaron la emisora, que fue la razón de ser. Y cuando te hablo de Metcon, te hablo de la historia de RPC y incluyendo Canal 4. Para que no descuides, que la televisión no descuide a KW Continente. Al contrario, es un ganador que está en el mundo entero a través de internet, a través de tantas cosas que se puede estar en el satélite. Claro. Porque hoy en día la radio está en la computadora, está en el celular. Sí, ya no es... Es más, lo que no hay son aparatos de radio, ¿no? Entonces, Panamá está viviendo ese momento, Fernando. Yo veo con tristeza. Yo conocí canellitas que vendían 700 periódicos diarios. Hoy veo en los semáforos canellitas con 20 periódicos. Y pasan las horas y parecieran estar subsidiados por los propios periódicos. Esa es una realidad. Los periódicos se han ido a lo digital también y se fortalecen, pero tienen su debilidad porque no han descubierto que los anuncios que vienen impresos también deben venir en digital, porque si no, entonces el anunciante no se beneficia. Entonces, son cambios. Al comienzo estábamos hablando aquí de las guerras de las franquicias, cómo se están dando, cómo lucha McDonald's para sobrevivir y la Coca-Cola, cómo hace todos los esfuerzos para que ese mundo ahora saludable no la afecte tanto. Claro. Entonces, es una realidad de lo que estamos viviendo en este momento. La televisión sigue siendo importante, pero se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, porque la televisión reclama atención completa, dedicación exclusiva. O sea, el que nos está viendo en televisión ahora mismo no puede estarse afeitando o no puede estar desayunando. No se tiene que estar viendo, te está viendo tu corbata. ¿Tú crees que el sistema nos está pasando factura por esa prepotencia que ha habido en los medios de comunicación en los últimos años? Has dicho la palabra clara. Prepotencia. La televisión fue prepotente en Panamá. Fue prepotente y fue prepotente inclusive al no aceptar, Fernando, los productores independientes. La televisión se negó a que Víctor Martínez Blanco fuera un productor. Víctor Martínez Blanco era tan bueno como Don Francisco. Como Don Francisco. Necesitó un productor para exportar su producto. Nosotros tuvimos muy buena gente en televisión, pero la televisión se hizo... A ver, los productores independientes de Panamá, ¿quiénes fueron? Juan Carlos Tapia, exitoso, con un producto extranjero que era el boxeo.
Exacto. pero fue un productor independiente. Y La lo es. Cáscara, que fue un buen producto independiente que le dio millones de dólares o cientos de miles de dólares a David y sus productores. Lo mismo que Poveda Show Hop, que lo hizo Dicky Paredes, creo que fue Dicky el Paredes, productor independiente. Pero de ahí para adelante nunca hubo productores independientes en Panamá. Hollywood se desarrolla por la producción independiente, mi estimado Fernando. Entonces nosotros tenemos que aprender de los que nos enseñaron. Los mexicanos triunfaron porque descubrieron que tener televisión no es tener una frecuencia, no es tener un canal, sino tener una productora. Y Televisa se dedicó a producir y a conquistar el mercado asiático, el mercado europeo, el mercado africano, el mercado latinoamericano. Se ganó a Hollywood. La televisión venezolana, brasileña, colombiana y mexicana se ganaron a la televisión norteamericana. Porque cuando empezó la televisión, que tú estabas chiquito, las series todas eran norteamericanas. Todas. Hoy en día no es así. Bueno, en esta época globalizada, que nosotros estemos viendo telenovelas turcas, Eso te dice que algo algo pasó. está pasando. Y coreana. Y coreana. Y que algo están haciendo mal también las telenovelas latinoamericanas, que a lo mejor aburrieron a la gente. Cuando ya estamos prefiriendo las televisoras, las telenovelas turcas. ¿Qué pasa? Porque mucha gente dice, pues, la génesis del problema que hay en la televisión, en los medios de comunicación en general, en Panamá, son la falta de preparación. Otros diagnostican, bueno, es que desgraciadamente, como nunca antes, y tal vez tú puedas hacer memoria, nunca antes el poder económico se está ejerciendo a través de los medios de comunicación. Bueno, Es decir, todo esto ha creado la tormenta perfecta, que es lo que está pasando hoy día. Bueno, mira, Fernando, Dios te ha puesto en una posición. Tú eres un hombre creativo, yo te vi hacer el experimento que hace los viernes sobre ruedas, que es un experimento increíble, te llevó con una originalidad, sin miedo a que te acusen de gobernista o de oposición, o sin miedo a que te acusen de comunista o que te acusen de yeye. Entonces, pero eso pegó, como La Cáscara pegó. Entonces, tenemos que coincidir que la televisión es un negocio de gente creativa. Exacto. Pero si tú no le abres el mundo a los creativos, nos vamos a quedar, Fernando, para vergüenza de Panamá, Sí. sin tener un producto de exportación, uno solo. Dime una telenovela panameña que hayamos podido exportar con casi 60 años de televisión. Entonces, No, y con una tradición de 10 años anteriores exportando novelas, radionovelas. las radionovelas, todas, Kadir el Árabe, todas se vendieron en Sudamérica, se vendieron en Centroamérica. Panamá era el país que abastecía de radionovelas. Pero cuando llegó la televisión, trancamos. Series norteamericanas, no nos atrevimos a abrir. Hollywood lo hacen los productores independientes. Entonces, habían los grandes estudios, pero se abrió y se rompió ese monopolio. Y empezaron a buscar el talento. Entonces, no es malo de que a Panamá lleguen extranjeros a hacer televisión, a hacer todo lo demás. Pero tenemos que tener productos que huelan a Panamá. Sobre ruedas huele a Panamá. Nosotros tenemos La Cáscara huele a Panamá. Poveda olió a Panamá. Juan Carlos Tapia le tocó vivir la época gloriosa del boxeo panameño. Y que hoy en día se ha tenido que meter a comentarista político porque el boxeo ya no tiene el glamour que tuvo en la época de los militares. Seamos honestos, eso fue así. Es decir, ¿qué pasará? Es decir, realmente, o sea, es una buena oportunidad para redes sociales de superar a los medios de comunicación tradicionales. Bueno, ¿Qué nos ocurre? Es decir, la situación realmente hoy en día es grave. Es grave en el sentido de que pareciese que nosotros estamos abocados a hacer una repetición de una televisión acartonada pasando noticieros locales y programas enlatados. No, tenemos que abrir la radio. Se tiene que abrir a la creatividad. Porque si la radio se queda poniendo discos... Sí, ya no. Esto no es... Y se ha comprobado, Fernando, que la radio cuando produce, o sea, producir, que no es poner disco, no es tener un disc jockey que se cree dueño del mundo,
porque hay DJ que se creen que la gente los quiere oír a ellos. Entonces maltratan a los cantantes, la payola funciona en radio, sí. y entonces eso le ha hecho daño. Pero cuando la radio decide ser creativa y la televisión decide ser creativa, triunfa. Pero tiene que oler a Pibá, a Nance, tiene que oler a tu país. Si no, ¿por qué la gente oye? Vamos a decir, ¿por qué prefiere oír a KW Continente, a RPC, digamos, para no sectarizar? ¿Por qué prefieren oír a Álvaro Alvarado o prefieren oír a Mayín Correa o prefieren oír a digamos otro colega que no seamos nosotros? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no oyen la BBC de Londres? Por un principio elemental que se llama vecindad, que los dueños de televisoras no se han dado cuenta. Pero nos hemos ido al otro lado, que creen que el mal gusto te da sintonía. Y entonces por eso tú ves que las televisoras están, a veces caen en el error de la chabacanería, de que creen que lo chabacano es popular y que todo el pueblo es... como un mal concepto de los carnavales, Fernando, que yo te lo decía al comienzo. El éxito de los carnavales es el gran asueto que hay. No es más nada. No es que la gente vaya a que le echen un chorrito de agua en Penonomé o en Santiago, porque ahora descubrí que en mi provincia, que no sabíamos hacer carnavales, sí. Ahora resulta que hay calle abajo y calle arriba en Montijo, ahí en Río Jesús, ahí en Soná, ya quieren hacer los carnavales de Atalaya. Entonces... Sí, además que Santiago tiene una placita que te presta para eso. Pero los santiagueños no hacemos carnavales, no sabíamos hacerlo. Los carnavales se hacían en las tablas, algo de Ocú y un poquito en Penonomé. Pero el gran asueto que se ha dado, que es positivo, porque tú viviste en España, nuestros países reclaman estos pequeños asuetos. Como los Estados Unidos lo tiene 3 veces al año, creo. Europa lo tiene de 3 a 4 al año. Exacto. Eso es positivo porque ningún obrero tiene plata para pasar un mes de vacaciones, tú lo sabes. Pero sí tiene dinero. Para pasar 3 días. Para pasar 3 días o 4 días. Entonces, la sociedad necesitan esos escapes. Entonces, los medios de comunicación tenemos que jugar ese papel. Pero tenemos que dar el paso. Todo el que tiene un canal de televisión, el negocio es producir, no transmitir. Entonces, y tú lo has demostrado, cuando los programas de KW Continente, cuando se producen, tienen sintonía. Yo acabo de hacer un experimentito allí con zona de tertulia y me he convertido, después de viejo, en DJ y soy el DJ de la tercera edad. Porque, Rubén... Pero eso, ¿qué te quiere decir? Que algo te está pidiendo. Los medios no es que van a desaparecer. No. No van a desaparecer. La televisión tiene que cambiar. La televisión tiene que ser... yo creo que esas telenovelas que duran 6 meses, ya eso pasó a la historia, ¿no? Tienen que ser series más pequeñas. La radio también no está para poner discos de... la gente quiere oír. Y quiere que le digan cómo era la radio a sus comienzos. ¿Quién tocaba el piano? ¿Quién es el compositor? Se tocaba en estudio, que es lo peor. Si la cantante está divorciada o está casada o tiene hijos o no tiene hijos. O sea, eso es parte de lo que se requiere. Rubén, esta situación de Álvaro Alvarado, a ver, ¿en qué va a terminar? Mira los tweets que él pone incluso de acoso realmente desde el Estado. Hacia su posición de periodista. Veamos los Twitter que él ha publicado. Dice, como van las cosas pronto dirán que lavo dinero, vendo droga, trafico personas, etcétera. Nadie les cree, comen santo y cagan diablo. Fue uno de los que publicó al inicio de toda esta crisis, que se da coincidentalmente con despidos masivos en varios medios. Otro de los Twitter de Álvaro. A ver. ¿Lo tenemos ya? ¿No tenemos otro? No tengo ninguna duda que pronto el Consejo de Seguridad sacará una grabación en contra mía, igual que la sacaron a José Blandón. Bueno, mira,
las redes sociales juegan un papel importante. Pero ahí es donde viene la diferencia. Y yo creo que es un peligro que se está dando ahora mismo. En los medios, yo recuerdo cuando antes salía una noticia en la Estrella de Panamá, la estrella señorial, la estrella... Sí, aquella estrella que no publica el número de muertos del puente de Caledonia porque no tenían la cifra exacta. Pero cuando se decía, salió en la Estrella de Panamá, póngale el sello que era real. La gente lo creía. Entonces, ¿qué está pasando? Que las televisoras están siguiendo a las redes sociales. Y los periódicos están siguiendo a las redes sociales. Digamos, pues lo digo, tú viviste y tuviste el privilegio de vivir en España y sabes que el diario El País no publica una carta de alguien que no está seguro que existe. En Panamá no. Yo he visto en televisoras que te ponen un Twitter que es de un ser anónimo. Entonces, estamos perdiendo. Es como yo veo cosas increíbles en Panamá. Yo veo que los periódicos para venderse tienen programas en televisión. O sea que la televisión tiene que sacar la caricatura y explicar una caricatura en televisión o en radio. ¿Tú te imaginas lo que es explicar una caricatura en radio? Pero, Rubén, y a eso hemos llegado. ¿Por qué la gente da por sospecha de lo que sale en los medios tradicionales y le da certeza a todo lo que sale en redes sociales? Porque se confundieron. Es lo mismo. O sea, cuando un medio pierde credibilidad, queda al nivel de las redes sociales. O sea, cuando tú dice el New York Times, dijo. Sí, sello de que... Sello de garantía. Cuando aquí atacaron a Noriega, lo atacaron con un premio Pulitzer del Seymour Hersh de Estados Unidos. Entonces, eso es un símbolo de calidad. Pero cuando tú ves que las televisoras y los mismos periódicos citan a las redes sociales y mezclan todo, entonces, ¿dónde está la credibilidad? O sea, las glosas no le han dado seriedad a veces al periodismo panameño. Y si no hay glosas, no hay periodismo. Y no hay periodismo. O no hay venta de periódicos. O no hay venta de periódicos. Pero las glosas, para entenderlas dentro de 20 años, van a tener que conseguir intérpretes, porque nadie entiende, no, de que la fula le dijo a Teti que... Entonces la gente, ¿quién es la fula? ¿Quién es? Una vez... o sea, tú necesitas 10 asesores para entender las glosas, porque si no, no... Una vez Don Plin dijo, y con esto casi estoy cerrando, que en Panamá tenemos lo del bochinche, que es una verdad que se dice como si fuera una mentira. Bueno... Y la glosa ha llegado a eso. La glosa ha llegado a eso, y eso le ha hecho daño al periodismo. Porque la glosa no te hace ningún efecto, no te lo produce. Las glosas bien hechas, y las glosas yo las practiqué, mucha gente las practicó en Panamá. Las glosas son importantes, pero las glosas deben decir verdades, deben vaticinar que un ministro va a ser destituido, digamos. Eso le da credibilidad a una glosa. Pero usar la glosa como petardo, sí. Yo creo que la glosa es la fuente inicial de una primicia. Debe ser. Yo recuerdo, que te lo voy a decir así como una anécdota, Carlos Núñez, que tú conoces. Carlos J, sí. Una vez nosotros publicamos una noticia así que decía, el Cha rumbo a Panamá. Y eran 3 párrafos en crítica. El canciller desmintió que el Cha venía para Panamá. A los 4 días, yo estaba en boquete con el presidente Royo y yo llamé a tu papá, que era un sábado, sí. Era el director del Panamérica, y yo estaba como director de crítica acompañando al presidente Royo, que anuncia en Cerro Punta que el Cha viene para Panamá. Que el Cha viene para Panamá. Yo llamo a Cañita para decirle, oye, lo acaba de anunciar aquí. Dice, Rubén, ya eso es noticia acá. Me dice Cañita Correa. Y Carlos Núñez, con esa noticia, desmentida por el gobierno, se ganó el concurso nacional de periodismo como noticia, como primicia, porque eso es una primicia. O sea, las glosas deben dar primicias. Pero en Panamá la hemos llevado al extremo de usarla como petardo. Y yo creo que eso es lo que le ha hecho daño.